Hemos estado hablando de esto desde la semana pasada y quiero que lo lea junto conmigo. Dice voy a leer la traducción de latinoamericana. Vamos a leerlo en la Reina Valera 60 para que todo lo tengamos igual. Salmo 55. Dice la palabra, escucha. ¿Lo leemos todos juntos? Dice, escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración. ¿Y qué dice? Me conmuevo a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Todos juntos, verso 7. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. La palabra Selah habla de hacer como una pausa y meditar en lo que dijimos. Versículo 8. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de la tempestad. Destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto, ¿qué? Violencia y rencilla en la ciudad. Verso 10. Día y noche la rodean sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella. Maldad hay en medio de ella, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Versículo 12, porque no me afrentó un enemigo. Nuevamente dice, porque no me afrentó, ¿qué? Un enemigo, lo cual habría soportado. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. Verso 16, en cuanto a mí, a Dios clamaré, ¿y Jehová qué? Tarde y mañana y a mediodía, y clamaré, y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí, ¿qué dice? Verso 19, Dios oirá y los quebrantará. Luego, el que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios. Nuevamente habla un Selah y habla de meditar en lo que se dijo. Versículo 20. Extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él, violó su pacto. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días. Pero ¿yo en qué? En ti confiaré. Esta escritura, este salmo, básicamente si lo leemos, me está hablando de una traición muy grande que cualquiera de nosotros podemos sufrir. Sin embargo, también es algo profético que apunta hacia la vida de Jesús, porque Jesús vivió una vida muy cerca con sus discípulos.
comía con ellos, hablaba con ellos, los ministraba, oraba por ellos, les enseñaba. Y dice la palabra que hubo uno que lo traicionó. Era Judas. Y él lo traiciona. Y aquí dice la Escritura, dice que realmente si la persona que lo hubiera llegado a ofender o a lastimar fuera su enemigo, dice, lo hubiera sobrellevado. Dice, pero era un íntimo amigo. Era alguien íntimo en mi vida. Y son cosas que en muchas ocasiones nosotros podemos caer en nuestra vida, llámese depresión, llámese un momento de no querer ni siquiera seguir adelante, porque son cosas que nos pasan en la vida, que comúnmente vivimos a nuestro alrededor. Son decepciones, son desilusiones, es gente que a lo mejor estaba cerca de mí y que ahora me lastimó, me hirió. Y son cosas que ya en mi vida, esos propósitos, esa fe que yo tenía, esa situación que me pasó, me llega a caer en un momento donde me quiebro y quedo hecho pedazos. Y pareciera ser que ya no hay nada en mi vida por gente que hace eso. Pero cuando hay en esta palabra que leemos, hay una amistad cercana, cuando dos personas empiezan a tener una confianza, una amistad, andan juntos en la casa de Dios, comparten secretos, que es algo muy padre. Dice otra parte en la Escritura, ahí mismo, otra versión, dice, no me ha ofendido un enemigo, lo cual yo podría soportar, ni se ha alzado contra mí el que me odia, de quien yo podría esconderme. Has sido tú, mi propio camarada, mi más íntimo, con quien me reuní en el templo de Dios para conversar amigablemente, con quien caminaba entre la multitud. La Biblia de las Américas dice, sino que fuiste tú, que eres igual a mí, mi compañero, mi íntimo amigo. Nosotros que juntos teníamos dulce comunión, con la multitud andábamos en la casa de Dios. Cuando hay una intimidad con alguien, cuando tú empiezas a abrir una confianza con alguien, cuando entre dos esa amistad se vuelve más allá de una simple amistad, y cuando hay más honestidad, cuando hay más fidelidad, cuando hay más relaciones entre dos personas que nos llevan a una confianza, dice la palabra, aquí dice la palabra, que hay gente que no valora esa confianza, que hay gente que menosprecia esa fidelidad, y al rato es alguien que traiciona mi vida. Dice la Escritura en el verso 23, dice, tú harás descender a aquellos al pozo de perdición. Dice, pero yo en ti confiaré. Dice la palabra en el último versículo que hay cosas que cuando esa persona es así, dice que sus días son acortados. ¿Qué quiere decir? Que se va más pronto con Dios. O no sé si con Dios o a dónde, ¿verdad? La palabra es la misma para todos, pero para uno que ya conoce la presencia de Dios y ya conoce a Dios, es más severo esto, porque Dios quiere una amistad de pacto entre nosotros. Amén. Voltea con está a tu lado y dile, somos personas con relaciones de pacto, dile. ¿Cómo Dios define un pacto? Esto es muy importante. Ayer mi esposa y yo cumplimos 410 meses de casados, sí, lo llevamos por meses. Y el entender que podemos festejar entre ella y yo mes tras mes, aunque sea algo corto, pero ha sido entre nosotros ese pacto lo que hemos entendido que Dios ha llevado. Sin embargo, saben algunos que esta semana anduvimos fuera toda la semana. Viajamos el lunes temprano y regresamos el viernes en la noche. Y ayer sábado tuvimos que estar aquí. Ella
en las cosas de la casa, porque salimos nuevamente mañana, pero hay cosas que tuvimos que hacer el día de ayer y la verdad, yo como nos fuimos manejando, yo andaba algo cansado, ni siquiera me acordé y en la mañana le pedí perdón y le dije, ¿me perdonas? Y ella dice, andábamos trabajando, andábamos cansados, obviamente se nos olvidó. Pero ¿dónde hay una relación de pacto más cercana? Allí en el matrimonio. Y no voy a hablar del matrimonio, simplemente estamos también tratando de hacer más eventos de matrimonios. Pronto habrá uno en marzo, que tuvimos uno la semana antepasada, y vamos a tener otro también por ahí de las fechas del 17 o el 18 de marzo. Queremos que vengas, amén. Queremos que te goces con nosotros en las pláticas de matrimonios que hemos estado haciendo para cada uno de ustedes. Pronto se les va a estar dando la fecha. Pero aquí, volviendo al tema, dice la palabra que la traición, la deshonestidad, la falta de integridad en nuestras vidas es algo que pudiera ser que nosotros se nos haga sencillo, pero para Dios es muy importante que sepas el valor de un pacto. ¿Lo creemos? Dios es un Dios de pactos. ¿Cuánto cree? Por eso la palabra aquí yo puedo entender que es una palabra dura, pero realmente toda la Biblia ha sido escrita por Dios. ¿Lo creemos? Fueron hombres diferentes épocas, pero todos inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Ellos hablaron, así dice la Escritura. Toda Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura, en 2 de Timoteo 3:16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Estamos aquí? Dios trajo estas Escrituras y cuando yo leo, dice, los hombres sanguinarios no llegarán a la mitad de sus días. Quiere decir que una traición acorta tus días, dice la palabra. No lo digo yo. La infidelidad, la falta de integridad, de deshonestidad en nuestras relaciones acorta los días de nuestra vida. Si eres una persona que fácilmente rompes pactos, que no hay integridad en tus relaciones, entonces necesitamos arrepentimiento. Amén. Creo que lo que yo aprendo de esto es conocer la mente de Dios. Es entender que la gente pudiera actuar como si nada, pero cuando yo escucho la mente de Dios, veo su palabra y me pongo a pensar qué es lo que Dios está diciendo, no queriendo juzgar o criticar a la gente, sino entendiendo lo que Dios está pensando, cómo debo de actuar yo en mis relaciones, cómo debo de actuar con mis hijos, con mi esposa, con mi amigo, con los que están a mi alrededor. Dios siempre me va a llevar a estar en un momento de pacto con ellos, de fidelidad, de honestidad, de saber que mi corazón, cuando yo abro mi corazón y puedo expresar mis sentimientos, si yo tengo la confianza de decírtelo, es porque yo creo que tú eres también, igual que yo, un hijo de Dios. ¿Lo crees? Voltea con al que está a tu lado y dile, si eres hijo de Dios, dile, no acortes tus días, dile. Amén. Es importante arrepentirnos. Dile al Señor hoy, cierra tus ojos y dile, Señor, tú conoces mi corazón y si yo he hecho algo que no te ha agradado, dile, Señor, perdóname. Si he roto un pacto, una confianza de alguien, dile, perdóname, Señor. Y yo también perdono, Señor, dile, aquel que rompió en su vida mi confianza que yo tenía, dile, Señor, yo también le perdono hoy, en el nombre de Jesús. Este es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Yo le preguntaba al Señor con respecto a esta palabra y yo creo que es bien importante que tú y yo veamos que nuestro corazón queda con esa desilusión, con esa frustración,
con esa parte que sucede en nuestro corazón, como un golpe fuerte en nuestro corazón, como lo dice el versículo 4, dice: terrores de muerte sobre mí han caído. Quiere decir que a mi corazón se le dificulta poder volver a confiar. ¿Cómo poder volver a confiar? Hay gente que hasta con Dios siente que tenía su confianza, pasa algo inesperado y todavía pierde hasta su confianza con Dios. Dice: Señor, ¿por qué no me ayudaste? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué sucedió esto? Y entonces hasta confiar en el mismo Dios se vuelve difícil porque cree que Dios fue quien lo hizo. Ay de mí. Amén. Diga: ay de mí. Entonces, muchas veces cuando nuestro corazón se le dificulta confiar, entonces me es difícil pensar en mi futuro. Ya tengo miedo. ¿Cómo puedo confiar? Ya quiero salir a algún lugar. ¿Y para qué? Si no sé que aquel que otra vez vuelva a confiar, vuelva a suceder algo en mi vida y quede peor en vez de haber sido mejor en mi vida. Aunque yo quiera creer, quiera caminar en esa confianza, hay decepciones en mis emociones, en mis sentimientos, que mi vida queda, dice la palabra, desquebrajada. Dice la palabra en el Salmo 68, acompáñeme al Salmo 68, en el versículo 3. Es solamente una parte, Salmo 68, verso 3. A ver, espérame tantito. 13, versículo 13. Dice: sois como, dice, sois como cuando, no, si alguien tiene la versión Reina Valera 60, a ver si me puede ayudar. Atrás está, dice: bien que fuisteis echados entre los ¿qué? Tiestos. ¿Qué son? Es solamente esa parte, dice, léalo junto conmigo. Bien que fuisteis echados entre los ¿qué? Entre los pedazos de barro. Dice, cuando fuiste desquebrajado, dice, bien que fuiste echado entre los pedazos de barro, tú también. Tu corazón se desquebrajó. Dice, pero seréis como que alas de paloma cubiertas de plata y con sus plumas con amarillez de oro. Ahora, quiero que veas esto en esta escritura. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta cuando mi corazón sufre una desilusión? Cuando hay alguien que me hizo mal, que me hirió, que estuve caído, que ahora me siento desilusionado, que no puedo confiar. ¿Cuál es la respuesta? Dice en el Salmo, igual en el que leímos, capítulo 55, en el versículo 1 y 2. Lo leemos nuevamente, Salmo 55, 1 y 2. ¿Qué dice la palabra? Ahí viene ya. ¿Ya lo pusieron? Salmo 55, versículo 1 y 2. Dice: escucha, oh Dios, ¿qué? Y no te escondas de mi súplica, dice el Salmo. Versículo 2 dice: atiéndeme y respóndeme. Conmovido estoy en mi queja y muy, que dice, y me conmuevo. Aquí dice esta palabra, y me conmuevo. ¿Cuál es la respuesta? La oración. ¿Has sentido que estás así, desquebrajado? ¿Alguien te defraudó? ¿Alguien te desilusionó? ¿Estás en un momento difícil? ¿En tu vida pasó algo que no te esperabas que pasara? Dice la palabra, ora. ¿Qué dice la palabra? Ora. Métete en oración a Dios. Busca a Dios. Empieza a llevar esa comunión íntima con Dios. Empieza a decirle: Señor, ayúdame, mira lo que me pasó. Fulanito de tal, acorta sus días. No, ¿verdad que no? No, ¿verdad que no? No, pero yo sí tengo que ser restaurado. Yo sí tengo que volver a ver mi futuro. Yo sí tengo que salir a caminar al día siguiente y echarle todas las ganas, porque no me puedo quedar ahí como los tiestos tirados. Pero tampoco voy a orar: acorta sus días, Señor.
O tampoco como le hacen otros, ¿verdad? Se ponen a ir a oír a Lupita D'Alessio. Bueno, ahorita ya ella es cristiana, ¿verdad? Pero tiene cantos en la antigua donde ahí todo. José José, no quién sabe quién cantaba tantas cosas, ¿verdad? Y uno empieza a sentirse allí y le da vuelo a los sentimientos y le da vuelo a las emociones y empieza a revolcarse en las emociones. Y sí, todo el mundo es el peor, ¿verdad? Y nomás yo soy el bueno. No, Dios me habla y me dice, no, no es así. Ora a Dios. En muchas ocasiones hemos entendido que Dios está llevando a esta iglesia a lo profético. ¿Lo crees? Si tú crees que Dios te está llevando a lo profético, imagina que tú eres un profeta. O sea, imagínatelo. Ahora, imagínate que verdaderamente lo eres. Ahí sí di amén. Porque Dios puso ministerios a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Así dice la palabra, ¿estamos de acuerdo? Aquí están los 5 ministerios. Y bueno, estamos con la escuela de ministerio, habemos algunos maestros, pero ¿qué pasaría si tú eres en el ministerio profético? O a lo mejor Dios te da que profetices. 2 Corintios 14 dice, versículo 1 y 2 dice, procurad los dones mejores, sobre todo ¿qué? Profeticéis. ¿Hecho? En el Antiguo Testamento hubo un hombre llamado Samuel que desde pequeñito Dios le hablaba, desde los 8 años. Y él se convierte en un profeta porque escuchaba perfectamente de Dios. Pero a Samuel le toca una cosa importante, ungir al primer rey de Israel. ¿Quién fue el primer rey de Israel? Saúl. Cuando él lo unge, cuando es ungido Samuel lo besa. Involucró sus emociones. Y en esas emociones, él se vio involucrado en esas emociones porque ya había sido afectado en sus emociones cuando hablaron mal de sus hijos. Cuando el pueblo al cual él servía hablaron mal de sus hijos y entonces él fue afectado. Y sabía que sus hijos estaban mal y fue afectado en las emociones. Y entonces empezamos a ver cómo Samuel se involucra en emociones con Saúl, con el primer rey de Israel. Y eso hace que en la vida de Samuel empiece a vivir un problema tan difícil. ¿Por qué? Si tú fueras un profeta, ¿qué estarías viendo? Si tú realmente fueras ese profeta de Dios, que yo te diría, bueno, a ver, Isaac, tú que eres un profeta. ¿Y qué hace un profeta? Pues ve lo que ve Dios. ¿Qué hace un profeta? Ve más arriba, ¿estamos de acuerdo? Ve lo que ve Dios. Y entonces yo le diría a Isaac, entonces ¿qué estás viendo? Porque no estás viendo lo que yo estoy viendo. ¿Por qué? Porque él está involucrado ¿en qué? En emociones. Él está involucrado ¿en dónde? En emociones, en sus sentimientos, en sus sentimientos. Por eso muchas veces el enemigo quiere causar una desilusión en tu vida. Por eso el enemigo, a través de aquel quien tú tienes confianza, causa una desilusión en tu vida y entonces mueve tus sentimientos, caes en tus sentimientos y entonces ya no puedes ver lo que Dios está viendo. ¿Cuántos quieren seguir siendo profetas? Ahora sí ya nadie, qué bárbaros. Yo pensé que de perdido uno dijera amén. ¿Cuántos quieren ser profetas? Si quieres ser un profeta, entonces tú ya no puedes estar involucrado en los sentimientos, ni en las emociones. Claro, yo amo a mi esposa y la amo y yo manifiesto mis emociones y mis sentimientos con todos porque todos son amigos, porque hay una relación de pacto. Amén. Pero los sentimientos, cuando alguien me hace algo, ya no me afecta. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo más arriba. ¿Qué vio Jesús en Judas? Si ya sabía que era el que lo iba a entregar. Imagínate yo, si he sido Jesús y ahí está Judas, yo ya no lo invito. Están invitados todos menos tú. Vamos a ir a la casa a comer una carne asada, pero tú no. Y no, Jesús no hizo eso.
Aunque sabía que él lo iba a traicionar, dice la Escritura que allí Jesús estaba viendo más arriba. Él no era afectado en sus emociones, él no era afectado en sus sentimientos. Él está viendo más arriba. Te vuelvo a preguntar, ¿tú quieres ser un profeta? Imagínate que eres un profeta, pero tienes un problema con un amigo. ¿Qué te diría yo? Ay, Isaac, ¿por qué estás viendo ese problema? Si tú eres un profeta o no eres un profeta. Sí, entonces ¿por qué estás viendo lo que no debes de ver? Porque no estás viendo como yo veo, porque no estás observando el final de lo que yo voy a hacer al final de ese problema, de esa situación. Dios quiere que yo aprenda a ver las cosas de esa manera. Imagínate, dice la palabra que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos, muchas cosas, ya los estamos viendo. ¿Y qué pasa si yo como profeta me envuelvo en todas esas emociones y en todos esos sentimientos? Ya estoy en mi casa y mejor no salgo porque hay problemas afuera, ¿verdad que sí? Pues tampoco puedo hacer eso. ¿Dónde están tus emociones? ¿Dónde están tus sentimientos? ¿Cuál es la respuesta? Dijimos, oración. Dice la Escritura, 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7. Acompáñeme ahí, por favor. 2 de Corintios 4, 7. ¿Qué es esta palabra? Dice la palabra, pero, léalo junto conmigo. ¿Pero qué? Tenemos este tesoro en vasos de barro para que, ¿qué? La excelencia del poder sea de Dios. ¿Qué quiere decir? Que tú y yo somos un vaso de barro. ¿Un vaso de qué? ¿Y quién está en nosotros? ¿Quién dice ahí la Escritura que está en nosotros? No, no dice que está Dios. ¿Quién dice que está en nosotros? La excelencia del poder, dice la Escritura. ¿Estás aquí? A ver, voltea con el que está a tu lado y dile, no te duermas, dile, yo sé que tienes sueño, pero no le voy a decir así. Pues usted, pastor, despiértela, usted lo durmió, ¿verdad? Bien. ¿Qué está en el vaso de barro? No escuché. ¿Qué está en el vaso de barro? ¿De quién? Del poder de Dios. ¿La excedencia de qué? Entonces, ¿qué dice la Biblia que yo tengo en mi corazón? Un poder. ¿Cualquier poder? No, un poder excelente. Voltea con el que está al lado. Dile, tú tienes un poder excelente en tu vida. Dile, pero no se te olvide, eres un vaso de barro. ¿Ok? ¿Eres un vaso de qué? De barro. Ahora, ¿cómo es ese vaso de barro? Vamos a leer 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. 1 de Pedro 3, 7. ¿Lo tienen ahí, por favor? Si nos apoyan. 1 de Pedro, capítulo 3, verso 7. Aquí está en la pantalla. Dice, vosotros, a ver, todos juntos porque esa me agrada. Vosotros maridos, ¿qué dice? Igualmente, vivid con ellas. Ahí están las mujeres, también les agrada, ¿verdad que sí? Dando honor a la mujer como a ¿qué? O sea, dice la Biblia que los dos somos vasos, ¿sí? Pero dice que ella es un vaso más frágil. Y dice la palabra entonces que también tanto ella como yo somos coherederos de la gracia de la vida para que mis oraciones no tengan ¿qué? Estorbo. ¿Qué quiere decir? Que yo debo de tratarla a ella igual que Dios me trata a mí, como a un vaso de barro. Que dentro del vaso de barro hay un poder excelente. Y dice la palabra que si yo vivo sabiamente en pacto con los demás, así como aún más con mi esposa, tratándola como un vaso más frágil, dice entonces que mis oraciones no tendrán estorbo. ¿Qué estamos hablando? Que mi esposa es un vaso de barro. Yo soy un vaso de barro, pero cuando hay una desilusión en mi corazón, cuando hay un sentimiento, dice la Biblia que ese vaso, ¿qué hace? Se quiebra. ¿Qué pasa con ese vaso?
se quiebra. ¿Y qué pasa cuando me quiebro? Allí estoy, junto con otros vasos quebrados. Y hasta me junto a veces con ellos. Ya te hizo lo mismo y se sucede que era el mismo. Y entonces ahí estamos los dos abrazados, consolándonos el uno al otro. Y Dios así como diciendo: ay, hijitos, ay, hijitos, ¿no estás viendo el poder que yo deposité en tu vida? Para lo grande que yo quería que tú hicieras. ¿Qué estás haciendo ahí tirado? ¿Qué hace una desilusión? Quiebra, rompe ese vaso. ¿Dónde está dónde está la solución? En la oración. Pero también dice la palabra, ¿qué sucede con esa oración? ¿Qué empieza Dios a hacer? Dice que como una paloma vuela y siente la libertad. ¿Qué representa esa paloma? Quiero decirte, a lo mejor muchos en este tiempo han perdido el destino de Dios para sus vidas, el propósito de Dios para tus vidas, porque a lo mejor algo te desilusionó, porque a lo mejor estás perdido, a lo mejor viviste alguna frustrante desilusión, tu corazón se quebró, ahí está, y no tienes fuerzas para vivir, y tú ya no puedes ver el proyecto de Dios. Dios no quiere eso para ti. Dios quiere cumplir en ti el propósito que Él dijo que iba a hacer. Gracias por esos 7 amenes. Dios quiere cumplir el proyecto que Dios quería cumplir desde un principio en tu vida. ¿Lo creemos? Y realmente para nosotros lo que necesitamos es fuerza, es entender esa fuerza. La palabra dice que recibamos alas de paloma. Ahí decía cubiertas de oro. En otra traducción dice cubiertas de plata. ¿De qué me habla la plata? De redención, de saber que he sido perdonado yo, que a lo mejor fui como Judas y a lo mejor negué, pero ¿qué hizo Judas cuando él entregó a Jesús? Dice la palabra, Lucas 3:21. Vamos a ver un poquito más antes sobre este versículo de Lucas 3:21, por qué la palabra dice al Espíritu Santo que descendió en forma corporal como paloma. Dice, aconteció, léalo junto conmigo, aconteció que cuando todo el pueblo se ¿qué? También Jesús, dice, y orando el cielo se abrió y descendió ¿quién? El Espíritu Santo sobre él en forma corporal, ¿como qué? Como paloma. ¿Qué es lo que Dios me estaba hablando? Cuando David oraba y decía en el Salmo 55 que había una desilusión más grande, él decía, yo quisiera tener alas de paloma y salir de donde estoy. Es algo que me está diciendo la Escritura. Uno quiere salir de ese momento así rápido. Ya no quiero estar viviendo en esto. Ya me cansé de estar viviendo. Yo quisiera ya volar y estar en otro lado. ¿Cuántos no quisieran estar así cuando está en una situación así? Hasta quisiera yo que ya, por favor, o sea, ya no quiero estar viviendo aquí donde están los tiestos y todo el mundo pasa y los pisa y se oye cuando se quiebra, ¿verdad? Me quiebran más. Y luego todavía alguien le hace así y le hace así, ¿verdad? Y más peor te sientes. Tú fuiste el que, ja, 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 y el otro acá, síguele pisando. ¿Queremos estar allí? ¿Verdad que no? Cuando Dios nos habla y nos dice que Él nos dará alas de paloma, está hablando de que el Espíritu Santo me va a sacar. Es el que me va a sacar de donde yo estoy. ¿Lo creemos? ¿Tú tienes el Espíritu Santo? Bien, ahora vamos a leer Mateo capítulo 26, versículo 14 y 15. Y aquí voy a pedirle a mi hijo si puede pasar en el teclado. Mateo capítulo 26, versículo 14 y 15.
¿Está siendo bendecido? Dice la palabra, Mateo 26, 14 y 15. Entonces, ¿lo tiene? Léalo junto conmigo. Dice, entonces, ¿qué dice? Uno de los 12 fue a los principales sacerdotes, versículo 15, y les dijo, ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron, ¿cuánto? 30 monedas de plata. La pregunta es, ¿qué sucedió con esas 30 monedas de plata? ¿Qué dijimos que era la plata? ¿No más una? Redención. ¿Qué dijimos que era la plata? ¿Qué es redención? Por eso hay escuela de ministerio. ¿Qué es redención? Rescate, perdón, me compró. Por eso Jesús, dice la Escritura, que fue vendido como esas 30, como un esclavo, para que tú y yo no seamos esclavos. Dios no quiere que yo sea esclavo. Dios no quiere que yo esté ahí en ese lugar tirado. Dios compró mi redención. Déjame te digo por qué. Porque si Él fue vendido como esclavo, y yo tengo a Jesucristo, Jesucristo compró mi esclavitud para que yo no sea esclavo. ¿Estás aquí? Ahora, fíjese bien. Mateo 27 del 3 al 5. Mateo 27, versículo 3 al 5. Mateo 27 del 3 al 5. Dice la palabra. Léalo junto conmigo. Entonces Judas, fíjese bien, el que decepcionó en la carne, pero Jesús no se dejó decepcionar. Amén. Porque él veía más arriba. ¿Lo cree? Dice, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Versículo 4. Diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Versículo 5. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue, ¿y qué? Y se ahorcó. Si tú encuentras en la Escritura, te vas a dar cuenta que ellos dijeron, no nos podemos quedar con estas monedas. Y ellos compraron un terreno. Y a ese terreno, ¿sabes cómo le llamaron? ¿O cómo se llamaba? El campo del alfarero. ¿Qué hace un alfarero? Agarra el barro y empieza a hacer un vaso nuevo. No agarra los pies, los pedazos. Agarra y hace un vaso nuevo. Y el Señor Jesús así es con nuestras vidas. ¿Alguien te desilusionó? ¿Alguien te hirió? ¿Aquel íntimo? ¿Te sientes hecho pedazos? ¿No hay proyectos en tu vida? Dice el Señor, tú sigues siendo un vaso para mí. Y te seguiría siendo un vaso para que el poder excelente que yo tengo lo pondré ahí adentro, en tu vida, para que vueles como una paloma y vivas en libertad. Toda la Escritura que podemos ir viendo, que podemos ir comprendiendo, cada cosa que Dios nos habla,
ahora yo puedo comprender una cosa: yo descanso en las promesas de Dios. ¿Yo qué? Allí es donde quiere que Dios que estemos. Que yo descanse en sus promesas. Tengo problemas en mi matrimonio. Señor, tú eres mi papá y también eres el papá de ella. Eres mi suegro y mi papá. Aguas. Y le puedes decir a tu esposa: aguas, porque tienes un suegro poderoso. Pero también debes de saber que también su papá es Dios y él es tu suegro. Aguas. Tenemos problemas con nuestros hijos y tú puedes decirle, como decía la semana pasada: Señor, ya encontré esta escritura, dices que tú les enseñarás a mis hijos y que se multiplicará la paz de mis hijos. Señor, no hay esa paz en mis hijos. Hazme justicia, Señor. Claro que no voy a ir y decirle: Señor, hazme. No, con esa humildad en mi corazón: Señor, hazme justicia. No está sucediendo con mis hijos. Hay cosas que están faltando en mi vida. Señor, ayúdame. Dice que Él agarra ese vaso y dice: te hace de nuevo, te forma de nuevo y hace que allí esté su poder. Hubo un joven en aquel entonces, todavía no se casaba, ahí en Saltillo, y él vivía primero en Saltillo cuando era niño. De joven se fue a otra ciudad, creo que se vino a Tijuana hace tiempo, hace muchos años. Y cuando Isidro empieza el Mesón del Cielo, una casa de restauración de mucha gente que está en adicciones, en aquel entonces los del mesón, entre 40, 60 gentes, 100, no sé cuántos alcanzaron a estar en el Mesón del Cielo. Ellos tenían un lugar que se rentaban, casas que se rentaban, ahí comían, ahí dormían, ahí oraban, les enseñaban y los mantenían con puertas abiertas. Si él se quería ir, se podía ir, pero lo principal era que oraban y leían la Biblia. Había veces que a las 2 de la mañana los levantaban a orar y a las 2 de la mañana estaban orando 1 hora y media, y ya los dejaban dormir y a las 6 de la mañana otra vez: levántate y ponte a orar. Una ocasión fue uno de gobierno ahí, estábamos 2, 3 pastores allí y estaban como unos 15 personas del Mesón del Cielo, y esta persona de gobierno dijo: ¿dónde está la enfermería? Y él dijo: no tenemos enfermería. Pero ¿cómo le hacen si alguien viene drogado? ¿Cómo lo desintoxican? Orando. No entendía él: ¿cómo orando? ¿Qué hacen? Oramos. Entonces él le dice: bueno, ¿quién de ustedes llegó esta semana pasada? Y levantó una su mano: yo. ¿Y cómo estás? Bien. ¿Y cómo te desintoxicaste? Pues estuvieron orando por mí. Y él decía: pero ¿cómo? O sea, ¿cómo te sentiste? Mal, dice, horrible, dice. ¿Pero cómo te lo quitaron? Orando. A ver, dice, platícame. Dice: yo venía en el avión y venía en el avión drogándome. Llegaron aquí por mí al aeropuerto, llegué aquí, me quitaron todo lo que traían, hasta en mis escondites más secretos, todo me quitaron, todo, y ya no pude hacer nada. O sea, el miércoles de la semana pasada él estaba llegando y ahora estaba compartiendo con uno del gobierno que él había sido allí. ¿Y qué fue? Con la pura oración. Y entonces este amigo, hijo postizo, se llama Daniel también. Isidro le dice: vente para Saltillo. Él no era drogadicto, se metió
El pastor le dijo, pues no tengo donde te quedes, pero quédate en la casa del Mesón del Cielo. Y entonces él llegó en la noche, se llegó allí y pues empieza a vivir la rutina de los del Mesón del Cielo. Al poco tiempo, a las 3 semanas, va con el pastor Isidro. Esto me lo platica él a mí. Me dice, oye, Isidro, es que no puedo dormir. Se levantan a las 2 de la mañana, oran hasta las 3:30. No me dejan dormir los del Mesón del Cielo. Y luego se levantan a las 6 de la mañana, otra vez se ponen a orar. No, dice, como diciéndole, sácame de esa casa. Pues él no era drogadicto, ¿verdad? Isidro le dijo, no te preocupes, eso va a cambiar. Cuando este joven sale, dice, ay, qué bueno, ya le dije al pastor Isidro, así les va a decir a los del mesón que me dejen dormir. No, Isidro le dijo, eso va a cambiar. ¿Y sabes qué cambió? Pero él cambió. Se tuvo que levantar a las 2 de la mañana a estar orando con ellos. Y a las 6 de la mañana igual con aquellos. Y cuando me platica eso a mí, dice, ¿sabes qué bendición? ¿Por qué te platico esto? Porque muchas veces nosotros vemos el problema en los demás. Y Dios te dice, no te preocupes, mijo, eso va a cambiar. No para que tú seas el problema, sino para que tú seas la solución en el problema. ¿Lo creemos? Y allí es donde, cuando vemos Hebreos capítulo 4, acompáñame, casi estoy terminando, Hebreos capítulo 4, y vamos a leer el versículo, ahorita les digo, por ahí lo anoté, ¿sí? 4, ¿qué es? 30 y... no, es 4... déjenme lo busco, porque fue un versículo que el Señor me puso ya en mi corazón. Al final voy a pedirle a los de la alabanza que pasen. Versículos 10 y 11. Dice, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuramos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Cuando yo comprendo a lo que Dios me ha llamado, cuando yo comprendo que Dios me llama a profetizar, cuando yo entiendo que Dios no quiere que yo me mueva en mis emociones, en mis sentimientos, que hay alguien que me hirió, que hay alguien que me desilusionó, que hay cosas en mi vida que puedo sentirme allí entre los tiestos y ver que hay mucha gente así. Lo que Dios hace es me da de su Espíritu Santo y me vuelve a formar mi vida para que nunca más vuelva a caer. Dios quiere que yo comprenda que la excelencia del poder de Dios está en mí. Y dice la palabra que no es cualquier poder, que es un poder excelente. Dios quiere restaurar el alma de muchos. Dios quiere volver a ser un vaso nuevo en tu vida. Dios quiere que tú vuelvas a tener el reposo en sus promesas y decirle, Señor, tú lo dijiste, yo ni te lo pedí, pero tú me lo diste.
Yo ni sabía que existía, pero tú me lo dijiste. Señor, ese es el propósito para mi vida. Ese es el rumbo que yo quieres que tome. Señor, hazme de nuevo. No quiero estar entre los tiestos, porque alguien de plena confianza me hirió y me lastimó. Dios nos levanta, nos da esa redención. Compra mi vida de miedo, del temor. Dice la palabra que Dios no nos ha dado espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Dios me ha dado de su amor. Soy llamado hijo. Tú y yo somos hijos de Dios. Y cuando tú y yo, en nuestra alma hubo situaciones, y Dios me lleva a un momento de poder ver lo que Él ve y ver más allá, proféticamente hablando, ver lo que un profeta ve y entender que las cosas pasan en su momento. Yo puedo volar como una paloma y ver mucho más allá de lo que mis emociones y mis sentimientos quedaron atrapados. Pero es tu fe en Dios, es tu fe en saber que Él vuelve a agarrar el vaso tuyo, ese barro, y forma nuevamente un vaso de barro. Y que es frágil, sí. Aunque mi esposa sea más frágil, los dos somos frágiles. Yo no soy de peltre. ¿Sí se usa la palabra peltre? ¿Sí conocen el peltre? Se golpeaban y por más que golpeaban, nomás se abollaba. Pero no, también soy de peltre. También tengo mi corazoncito frágil. El de mi esposa es más frágil, así es que tengo que también tener cuidado con ella. Pero mi vaso es frágil también. También me quiebro. Todos en nuestra alma podemos vivir un momento de desilusión, de que aquel que pusiste tu confianza hirió, pero hoy Dios te sana. Y hasta nos pone a orar por ellos y dile: Señor, perdónalo, no acorte su vida, deja que se arrepienta y que también algún día te conozca a ti como yo te conozco a ti, Señor. Jesús lo hizo. Él estaba en la cruz y allí, ante ese sufrimiento, sabiendo que lo tenía que hacer por amor a nosotros, todavía dice: Padre, perdónalos. Cuando nosotros comprendemos ese amor tan grande en nuestra vida que Dios nos tiene, hasta me da más amor por los demás. Entender el amor que Jesús tuvo para nosotros, eso es algo que a mí me da más amor para amarte a ti, porque Él es en mi vida y su poder me lleva a eso. Cierra tus ojos, pon tu mano en tu corazón y dile al Señor: hoy recibo esas alas de paloma cubiertas con plata, con redención. Voy a orar de hoy en adelante, Señor, para salir y no quedar atrapado de las decepciones o de las desilusiones, aún de los fracasos. Dile: hoy no me quedo en la decepción, hoy no me quedo en la desesperación, hoy no me quedo sin tu destino, Señor. Hoy me quedo en tu reposo y descanso en ti, Señor. Hoy tú me haces un vaso de barro, Señor, nuevamente, para que la excelencia del poder yo comprenda siempre que es tuyo y no mío, Señor. Dile: Señor, perdóname si yo a alguien lo he decepcionado.
Si a alguien lo he desilusionado, si en un momento dado yo he defraudado su confianza, dile: perdóname, Señor. Permíteme ser una persona honesta, fiel, Señor, íntegra, todos los días de mi vida. Dame, Señor, la gracia para ser así, Padre.